El consejero jurídico del Rapidísimo. Estado de Oaxaca, Consejero Giovanni jurídico. Vázquez. Sí. Consejero, nombre, por favor, Giovanni Vázquez Sagrero, ¿qué cargo tienes actualmente, compañero? consejero jurídico del Gobierno del Estado. En función de esa responsabilidad pública, ¿qué nos puedes comentar sobre los límites de Chimalapas, de Oaxaca, ya que están acá en el Congreso, habitantes de esa región? Sí, pues comentarles que estuvimos ayer en la asamblea de Santa María Chimalapas y con la visita de las personas de San Miguel Chimalapas también, Sí. platicando con ellos sobre la ruta legal que se tiene que dar para cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros agradecemos mucho al Congreso del Estado porque hemos podido trabajar en muchos temas sensibles en el beneficio de pues el Estado y de los intereses o los derechos de los oaxaqueños. Este es un asunto sin duda alguna que nos interesa mucho porque cuando llegamos como gobierno fui instruido por el gobernador Sí. para revisar de manera específica este tema y me pude dar cuenta que había un abandono del expediente, que a casi un año de haberse emitido la sentencia a favor de Oaxaca, Sí. no se había hecho nada para cumplir la sentencia, en detrimento de los derechos de los pueblos chimalapas. Consejero, van 18 meses de 30. Sí, pero déjame decirte que de esos 18 meses, 12 eran para cumplir esto que hoy vemos con buenos ojos que el Congreso va a hacer. Perdón, Es ¿qué decir, superficie es la que está en...? 160,000 hectáreas es más o menos lo que la sentencia de la Corte estableció Sí. como recuperados para Oaxaca, pero de estos 18 meses sí, pero 12 eran para que se reformaran las constituciones. Eso es lo que se va a hacer ahorita. Es lo que se va a hacer, ya venció ese plazo, Ya. no lo hizo el gobierno de Murat, no lo hicieron, no le dieron seguimiento. Por eso ayer le decíamos a los hermanos Chimalapas que entendemos su molestia por el abandono, porque no se había cumplido esta resolución en algo de que hoy el Congreso, reitero, por eso nosotros como gobierno del Estado pues agradecemos esa disposición. Vemos como ayer estuvo la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales, hemos ido cuando menos 4 veces ya, nosotros como consejería, aparte de la Secretaría de Gobierno, y hay también el reconocimiento del compañero secretario de Gobierno que fue previamente en esta exigencia de los pueblos chimas a ver la parte política y se nos instruye por parte del gobernador a subir a revisar la parte Perdón, jurídica. consejero, pero era un gobierno diferente, pero con la misma legislatura, la 65. Bueno, el tema dependía es del Ejecutivo. No, lo que pasa es que algunos de los actos tenidos al cumplimiento dependen de consejería y si no tienes la voluntad para ir a ver, para Su ir a antecesor. escuchar, sí, claro. No tenía un expediente aventado, no tenía un seguimiento. Nosotros, en cuanto entramos, ya teníamos requerimientos de la Corte para cumplir esta sentencia de los Chimalapas. Ahora, Consejero, ¿qué- entonces lo que entiendo es que se reconoce ya desde el Congreso del Estado, con las modificaciones obviamente, este territorio que estaba en pugna entre Chimalapas y Chiapas. Mira, es bien simple. La Corte al resolver dio coordenadas específicas de cómo debe ser el territorio de Oaxaca y por ende los límites con Chiapas. ¿Y cómo Ya se está. está trabajando con los chiapanecos? Se hablaba de que había resistencias todavía aún en que este municipio pues pasara ya en manos del gobierno del Estado. Bueno, ahí lo que queremos decir es que por parte del gobierno de Chiapas pues no pueden oponerse a un mandato de la Corte. Sin embargo, también nosotros en esa parte de cara de gobierno, de una cuestión de honestidad, tenemos que decir que hay una franja en la parte sur, ya no tiene que ver con Chimalapas, donde Corte, al establecer las coordenadas, en los límites históricos y reconocidos actuales entre Chiapas y Oaxaca, favoreció a Oaxaca en unos límites que los presidentes de ahí, los habitantes de la zona no reconocen como propios. Nosotros no podemos pagar mal con mal. Tenemos que ser muy prudentes. ¿Cuántos en ese años sentido. pasaron para que sucediera esta situación? Pues bueno, imagínense, desde el gobierno de Gavino que se inició esta lucha por los límites. Sí, pero antes ya estaba... Y ya El está. proceso, digamos, desde la invasión. A ver, lo que nos dicen los hermanos Chimas es que cuando menos son más de 30 años de lucha que han tenido por esta particularidad. O sea, el asentamiento Belisario Domínguez aún existe. Miren, ayer nos explicaban los hermanos Chimas, ellos son los que conocen la zona, Claro. que el asentamiento de Visario Domínguez prácticamente está desierto, Sí. que ahorita son algunos otros asentamientos como Rodolfo Figueroa, como Calimayor, son espacios que sí están habitados. Eso sería un punto posterior que tendríamos que ir hablando, sería un punto posterior que tenemos que estar revisando. Nosotros vamos en una cuestión de consenso, vamos en una cuestión de acuerdos, ahorita vamos a un paso, todavía falta mucho, es una brecha larga la que falta recorrer y
tenemos que reconocer que tenemos que tutelar y respetar derechos humanos. Estado y Estado tienen que hacer lo propio. Sí, y Secretaría de Gobernación también a nivel federal. ¿Hay convicción de Oaxaca por seguir definiendo estos límites? Totalmente, y también vemos con buenos ojos que del gobierno de Chiapas. Sí, en efecto, había personal de gobierno de Chiapas, de los diputados de Chiapas ayer en el estado de Oaxaca, estábamos platicando este tema, sobre todo por esta parte limítrofe de la parte de abajo. Entonces hoy ustedes ven que en el dictamen se establece un transitorio donde ya se está facultando, conforme al 59 de la Constitución de nuestro estado, al gobernador para que en esa franja sur, que ya no tiene que ver con Chimalapas, se pueda ir avanzando a un convenio amistoso de límites que está permitido por la norma y que después se tendrá que dar vista al Senado para evitar un conflicto donde no hay, que es lo que nosotros no queremos. ¿Cuál es ese territorio de esta franja sur? Bueno, es que es una ¿Cuánto colindancia estamos con hablando? Arriaga, con Tapanatepec, parte ahí con Chahuites, parte también con la barra de Tonalá, parte con San Francisco del Bar, me parece. Entonces, ahí es donde tiene que operar la parte de convenio amistoso que te permite la ley. Que es independiente, como decía, de esta situación que se vive en Es Chimalapas. independiente. Pero se dan las circunstancias en este momento. Están dándose la coyuntura, las circunstancias, la voluntad. Nosotros agradecemos también al gobierno de Chiapas que está mostrando voluntad. Hemos estado en constante comunicación con ellos. Pero entonces, ¿Qué tan cercas estamos de que este conflicto llegue a su fin? Estamos poniendo un cimiento muy importante, más bien. ¿Por qué? Porque primero vamos a reconocer estos límites constitucionalmente y se tiene que avanzar también en lo que es un amojonamiento físico, en un brecheo físico de esta zona que ahora se reconoce. Y satelitales, la tecnología. Toda la cuestión tecnológica para tener muy claro cuál es el... Cuando se haga ese deslinde de las mojoneras, ¿tendrá que asistir el Ejército, la Guardia Nacional? Pues tiene que ser un tema de coyuntura, ¿no? Tiene que haber parte del gobierno de Chiapas, tiene que estar Secretaría de Gobernación, tiene que haber Guardia Nacional. Y por último, de mi parte, la historia nos dice que esta invasión fue producto del narcotráfico, que bajaron avionetas, que era utilizado inclusive por gente por Talamontes. Bueno, ahí fue el asentamiento. Ahí es uno de los señalamientos que hacen las mismas comunidades chimas. Ellos conocen la zona, la conocen bien. ¿Hoy ya no sucede esa situación ahí? Bueno, sí nos siguen diciendo, por ejemplo, hay una parte de un polígono que está arriba, que ya no entra dentro de la propiedad social, que está como que libre, y vemos que hay rosa y hay ganaderos invadiendo, y eso es parte de la propiedad del Estado. Pero necesitamos esto primero necesitamos ir al brecheo físico, necesitamos ir al amojonamiento físico y el reconocimiento de esas superficies para poder también en su momento tomar acciones legales. Y aquí hay algo bien importante, que Corte sí determinó que el tema agrario queda ajeno al tema administrativo. ¿Sí? Es decir, no se metió a resolver nada agrario. Ahorita hay juicios pendientes por resolver, ¿no? Hay un par de juicios que ya fallaron a favor de Oaxaca también, y están pendientes otros litigios. Eso ya es parte de otro tema, de un tema federal, un tema de la Procuraduría Agraria, un tema de los tribunales unitarios en materia agraria que escapan a este cumplimiento de la sentencia. Perdón, consejero, esta es una acción administrativa, pero es un gran logro de este gobierno. A ver, también seríamos deshonestos decir que es nuestro logro. Prosecución. Es un tema que vinieron las comunidades chimas, los chimalapas fueron los que promovieron, los que estuvieron luchando, los que estuvieron peleando en defensa de su tierra y el territorio. Para los tres, Santa María, y nosotros, San Miguel, Santa María, y nosotros lo que estamos haciendo ahorita como gobierno en estos 4 meses, que ya hemos ido varias ocasiones, es seguir las indicaciones del gobernador y materializar lo que ya Corte ha dicho. Entonces tampoco podemos decirnos es por nosotros, son los pueblos, y el reconocimiento es para los pueblos, pero además son hermanos y somos oaxaqueños y tenemos que defender nuestro territorio. Eso sí podemos decirlo. Pero entonces, consejero, no hay como pues una situación que preocupe al gobierno del estado con esta situación que se está dando, con este cumplimiento a la sentencia que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el tema de los límites, vamos, algunos estaban en resistencia, se decía. Que haya inestabilidad, no consideramos. Ahí tiene que hacer su parte también el gobierno del estado de Chiapas, claro, ¿no? Porque no estamos haciendo nada fuera de la norma, estamos cumpliendo un mandato del máximo tribunal, no consideramos que estemos agraviando a nadie, no consideramos, al contrario, hablamos con la secretaria de gobierno y ella también está en el acuerdo de avanzar
para que se vaya cumpliendo esta Muchas gracias. determinación. Este año finalmente